Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Bueno, la verdad que es una alegría. Nosotros desde la Comisión de Asuntos Registrales y Herramientas Profesionales, la primera actividad, la segunda actividad presencial que hacemos, la anterior también la hicimos en el colegio y es una alegría poder volver a encontrarnos, que muchas de las actividades que hicimos desde la usina en su momento y ahora también desde el Colegio de Abogados, la hemos hecho de manera virtual. Así que poder estar en el auditorio nuevamente con charlas, por ahí es una frase reiterativa, pero la verdad que nos da alegría poder volver a encontrarnos acá en nuestro hogar. El día de hoy vamos a dar una charla puntualmente bien práctica de cómo tenemos que hacer las inscripciones ante el registro de la propiedad. La intención es que se puedan sacar todas las dudas con respecto a esta charla, invitarlos a participar de las comisiones de asuntos registrales y de herramientas profesionales que funcionamos el primer miércoles de cada mes a las 2:30 de la tarde acá en el Colegio de Abogados de manera presencial. Cualquier duda, cualquier trámite ante los registros, cualquier tipo de registro, registro público, registro civil, registro de la propiedad, registro del automotor o cualquier iniciativa que tengan para que podamos dar una charla, nos los dicen porque la idea es poder hacer este tipo de charlas prácticas en todas las reparticiones que tengan una mirada registral para que nos sea más fácil a la hora de trabajar a todos nosotros y que las reparticiones no nos saquen los trámites observados. Así que bueno, un poco eso. Ahora la dejo con Victoria, que va a ser la moderadora de la actividad. Y gracias y bienvenida a la actividad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, retomo las palabras de Matías y primero los saludo, les agradezco en nombre mío y en nombre de mis compañeros que formamos parte de las comisiones de asuntos registrales, gestión profesional y herramientas tecnológicas. Recordarles nuevamente, todos los martes, los primeros martes de cada mes, se pueden sumar a las actividades de las comisiones. Y bueno, este espacio justamente es para debatir, para generar ideas, sugerencias y entre todos eh, poder llevar adelante la profesión y colaborar desde este pequeño lugar. Así que bueno, no saco más tiempo, voy a presentar a mis compañeros que van a disertar. La doctora María Laura Paulo es abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en Derechos Reales, además es escribana y actualmente se encuentra desempeñando funciones en el Registro General de la Propiedad de Rosario. Y también nos acompaña el doctor Agustín Zárate. Agustín es abogado, mediador y también se encuentra actualmente desempeñando actividades y funciones en el registro de la propiedad. Así que bueno, los dejo con ellos y muy agradecidos por contar con su presencia. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, la idea de esta charla era básicamente orientarlos en todo lo que son los trámites de inscripciones registrales en relación a las sucesiones. ¿Puedo bajar un poquito esto? Va a ser chueco. Perdón, Agus, te interrumpo de nuevo. Algo que no dije por una cuestión metodológica. Si les parece, vamos a esperar que los chicos expongan y después abrimos el debate y las preguntas para el que quiera o tenga alguna inquietud, ¿sí? Gracias. Bueno, como un primer pantallazo para orientarnos a ver dónde estamos, me parece interesante hablar del marco normativo de lo que rige el registro de la propiedad y de las presentes inscripciones. Tenemos primero a nivel nacional la ley 17.801, que es la ley registral a nivel nación, y tenemos su par provincial, que es la ley 6.435, que es la ley de registro de la provincia de Santa Fe. También tenemos la ley 8994, que es la famosa ley convenio, de donde surgen todas las tasas que se pagan en el registro, que lógicamente siempre hay que estar viendo las actualizaciones de las tasas para no pagar una tasa inferior y que el trámite salga observado por esa pavada. Y tenemos como grandes disposiciones en relación a todos los que son documentos judiciales, a la ETR 8 del año 2012, donde van a estar todas las formas de presentación de los documentos de origen judicial. Es decir, no solo las sucesiones, sino también van a estar todo lo que tenga que ver con usucapiones, divisiones de condominio, expropiaciones, entre otros temas. Y también tenemos la DTR 8 del 1985, que habla de todas las formas de presentación de todos los oficios que vienen por la ley 22.172, que es la
ley nacional para la comunicación entre tribunales de diferentes jurisdicciones, que también lo vamos a tratar sobre el final de esta charla, algunas particularidades o algunos agregados que deberíamos hacerle a la inscripción normal. Los temas a tratar en la presente charla van a ser la inscripción de la declaratoria de herederos, la transferencia por declaratoria de herederos, las inscripciones de las particiones judiciales y después los casos más especiales como ser el oficio ley 2272, las inscripciones provisorias y observadas y también las inscripciones marginales y los recursos que uno tiene contra estas inscripciones provisorias u observadas. Ahora ya entrándonos en el primero de los temas, la inscripción de la declaratoria de herederos, tenemos que remitirnos a la ETR 8 del 2012, donde en el artículo 3, en el punto C, nos va a ir solicitando los primeros requisitos que nosotros debemos acompañar al registro en la presentación. Tenemos como primer requisito el concuerda y el legajo de copias. La ETR nos dice, en el punto C1, dice, testimonio integrado por auto de declaración de herederos, cesión de derechos y acciones hereditarios si los hubiere, auto ampliatorio de la declaración de herederos, también en caso de corresponder, la denuncia de bienes con la descripción de los inmuebles, la conformidad prestada por caja forense, respecto de los inmuebles cuya registración se solicita, constancia de que se ha efectuado los aportes a caja forense y a caja de jubilaciones, o una nota del secretario en su reemplazo. Acá lo que nosotros tenemos que conformar es un cuerpo de copias certificadas por el secretario del juzgado actuante, sin olvidarnos ninguno de los elementos que enumera la DTR, es decir, tanto las resoluciones judiciales como escritos que nosotros presentamos, como los comprobantes de pago de las cajas o de los comprobantes de los sellados, y todo este legajito de copias va a estar encabezado por lo que se denomina concuerda, donde nosotros tenemos que enlistar todas estas actuaciones que se acompañan y lo más importante que tenemos que verificar a la hora de que el concuerda está expedido por el juzgado es que esté debidamente firmado y sellado por el secretario, que es un error común de los juzgados, que a veces el secretario se olvida de firmar y sellar el concuerda, y el registro lo va a sacar observado por el hecho de que es sobre el concuerda sobre el que se plancha la nota de la inscripción de la declaratoria. Por eso a veces parece un requisito medio pavo, pero en realidad es muy importante controlar esos requisitos formales. Luego la ETR continúa y ahora nos va a pedir en un segundo apartado dos requisitos: el oficio judicial y la ficha DH, es decir, la ficha o formulario declaratoria de herederos. En el punto C2 de la DTR nos dice el oficio del tribunal suscripto por juez y secretario requiriendo la registración y la ficha declaratoria de herederos en original suscripta por el secretario del tribunal respectivo. Se deberá consignar la conformidad de caja forense. Es decir, acá la DTR nos plantea estos dos requisitos. El oficio judicial, lo más importante también es controlar que tenga todas las formalidades que debe llevar el oficio. Primeramente, la firma y el sello de juez y secretario y el sello del juzgado. Eso también parece ser una pavada, pero muchas veces el juzgado se come algún sello, se come alguna firma y nos va a salir observado el trámite. También que el oficio esté debidamente insertado en el protocolo de oficios, es decir, que tenga número y fecha. Bueno, y después, como cualquier oficio, estar dirigido al organismo que se dirige, en este caso al registro de la propiedad, que estén los nombres de los autos caratulados, sucesión de fulano, el número de expediente, es decir, el número de quij, el juzgado en el que tramita, el juez y el secretario interviniente en el mismo. Y después, una de las cuestiones más importantes es la orden que lleva el oficio judicial. Es decir, claramente el oficio debe decir inscribir la declaratoria número tal, de fecha tal, en relación al tanto por ciento del inmueble que nosotros denunciamos, es decir, lo que entra en el acervo hereditario de esa sucesión,
inscripto en el registro al tomo número tanto, folio número tanto, departamento Rosario o el que corresponda, lógicamente. Y paso seguido también lo más importante poner en el oficio es la descripción del lote unidad, tal cual está en la escritura o en el extracto de dominio si lo pidieron al registro. Copiar íntegramente la descripción del lote y tratar de no incurrir en errores de tipeo, saltando un par de líneas, que también fueron los errores más comunes que nos dijeron cuando fuimos a preguntar ahí a la sección. Era controlar eso, ir repasando bien que estuviera la transcripción completa de la descripción. No es necesario transcribir en el oficio la declaratoria de herederos, como muchos solíamos hacer. Sí. Del lote unidad. En el oficio textual, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, sí, ¿las por una hacemos todas al cuestión. final? Sí, sí. Sí, las hacemos después por una cuestión metodológica y para pasarles el micrófono después y que quede grabado, sí. Gracias. Bueno, y para completar, para cerrar el oficio, lo que debemos poner son los datos de los profesionales autorizados. Es decir, todos los profesionales que estén autorizados al diligenciamiento del oficio, con nombre completo, matrícula y domicilio legal. Y bueno, y también es de buena práctica poner la constancia de todos los sellados que hayan sido pagados dentro del expediente, también al pie del oficio, así no los debemos volver a acompañar en el cuerpo de copias. Y el segundo requisito que nos pedía este punto de la ETR era la confección del formulario DH, donde los primeros renglones, los primeros dos renglones del formulario son de uso exclusivo del registro, así que no nos matemos pensando a ver qué ponemos, porque nos van a faltar esos datos, porque son a posteriori en la inscripción, sino que empezamos a completar directamente desde donde empieza la descripción del expediente, número y autos. Ahí también, de vuelta, copiamos, en este caso sí, la declaratoria de herederos de forma íntegra, no quizá como hacemos en la cédula que resumimos los vistos y los considerandos, sino eso es un error también muy común que se ve en el registro, sino copiar la integralidad de la sentencia, es decir, resolución número tal, de fecha tal, visto, considerando y resueltos íntegros, firmado por fulano de tal juez, fulano de tal secretario. Y después el mismo formulario, que también es buena la aclaración, siempre hay que tratar de usar el último formulario disponible porque es un formulario que se ha ido completando con muchos recuadros y muchos requisitos, no a los fines de complicar el formulario, sino porque eran las omisiones que al no estar expresamente los campos delimitados en el formulario, muchos al completarlo los omitíamos. Entonces, bueno, ahí también debemos completar los datos referentes a la conformación de la regulación de honorarios, a la autorización de transferencia, que ambos trámites se realizan por caja forense. Después tenemos una tablita donde se completan todas las notas de dominio, ya sean de tomo y folio o de matrícula. En este caso, en este ítem también un error muy común a la hora de armar el oficio es no distinguir entre los dominios de tomo y folio que tienen PH de los que no. Las cronologías son completamente diferentes. O sea, uno puede tener un tomo 1200, folio 3 de Rosario, ya sea PH o Rosario común, porque son dos cronologías separadas. No se da tanto en los departamentos más chicos, que no hay tanto PH, pero en Rosario se ve mucho el error de omitir poner que es departamento PH.
Este error con matrículas no nos va a afectar, ya que las matrículas no siguen esta regla. Luego nos va a pedir el mismo formulario que pongamos los números de todas las partidas inmobiliarias de los inmuebles que intervienen, o sea, en la declaratoria, que fueron denunciados en la denuncia de bienes. Esto rápidamente lo sacamos del impuesto de API. Y a su vez, en la parte final del formulario, ahí vamos a poner todos los nombres de los herederos, los números de DNI, los quit y la proporción de lo que se llevan en esta sucesión. Y continuando el orden de la DTR, en el punto C3 nos va a pedir que acompañemos todo lo que son tasas y sellados. Dice, la acreditación del pago correspondiente de una tasa fiscal de inscripción, acompañándose a este efecto la constancia de los avalúos respectivos y la tasa de ley convenio 8994. Es decir, nosotros vamos a necesitar acompañar una ley convenio actualmente que está en 470 por cada causante interviniente, es decir, si tenemos 2 causantes vamos a pagar 2 ley convenio, y a su vez el sellado fiscal, el del 6 por 1000, que es el código del API, es el 83061, con la sumatoria de los avalúos fiscales de los bienes que estamos anotando en relación a esta declaratoria. En caso de que, por la particularidad que se da en Santa Fe, los avalúos son muy bajos, no llegue a la suma de 360 pesos de sellado, vamos a tener que sellar el mínimo fiscal de la provincia, que está en ese valor exactamente, con los códigos que usamos para cualquier demanda sin valor pecuniario, es decir, el 92 1217 y el 92 032. Acá en este supuesto, cuando nosotros inscribimos la declaratoria en relación a los bienes, no vamos a acompañar los SRD, es decir, los formularios de solicitud de registración, que sí los vamos a acompañar en los otros casos. Y eso sería todo lo que debemos presentar para el caso de la inscripción de la declaratoria. Después, pasando al segundo supuesto, es decir, a la transferencia por declaratoria, en este caso vamos a tener que presentar todo lo mismo que ya presentamos en la anterior, en caso de no tener ya previamente inscripta la declaratoria, que los casos de transferencia por declaratoria se van a dar cuando hay transferencia de dominio, pero sin partición en el sucesorio, es decir, cuando hay un heredero único o cuando yo lo que transmito es la universalidad del acervo de la misma forma y a la totalidad de los herederos. Es decir, si nosotros tenemos 2 causantes, 2 inmuebles y 2 herederos, ¿cómo va a ser la transferencia? Nosotros vamos a transferir el 100% de esos 2 inmuebles en cabeza de los 2 herederos. Es decir, los 2 herederos se van a quedar con condominio sobre esos 2 departamentos. Si nosotros queremos asignar un departamento a uno y un departamento al otro, sí o sí vamos a tener que hacer la partición e inscribir las escuelas de cada uno, que es lo que después la doctora Paulone, seguidamente de este tema, nos va a comentar. Entonces, continuando con la lectura de la DTR, todo lo que es transferencia de dominio por la declaratoria lo encontramos artículo 3 en el punto D. Acá, adicionalmente, como dice la DTR, de todos los requisitos del punto C, vamos a acompañar el testimonio del título, es decir, la escritura pública o el instrumento público correspondiente, donde conste la titularidad del causante y su correspondiente inscripción registral. Es decir, nosotros acá vamos a tener que acompañar la escritura vieja, donde está el sello de la nota de dominio expedido por el registro de la propiedad en el momento, lógicamente, de la adquisición y de la publicidad registral cuando se selló el título. O documento equivalente, como sería el legajo de una inscripción judicial de una usucapión o de una subasta judicial. Bueno, también en este caso, en caso de, lógicamente, no tener el título original, vamos a tener que pedir un segundo testimonio, concurriendo al archivo de protocolos en un primer lugar, pidiendo que se expida la fotocopia con el concuerda de segundo testimonio, y luego ese concuerda se ingresa al registro de la propiedad solicitando el trámite de
conformación del segundo testimonio y ahí sobre el concuerda del segundo testimonio se vuelve a planchar la nota de dominio y ahí tenemos la escritura recuperada para poder hacer el trámite o de inscripción de transferencia por declaratoria o en su caso de partición judicial. También vamos a tener que pedir los certificados registrales, tanto de dominio, gravámenes e inhibiciones, que se pueden acompañar en originales o en fotocopias certificadas. Y acá uno de los errores más comunes que se cometen con frecuencia es no ingresar los formularios C, sino los I. Los formularios estéticamente son iguales, nada más que los formularios I son para informes y los formularios C son de certificados. ¿Cuál es la diferencia? Que los formularios I no producen bloqueo registral. Y como yo acá estoy transfiriendo el dominio, necesito sí o sí el bloqueo registral. Y también otro error común en la confección ya del certificado es no poner bien el acto, que se pretende poner únicamente transferencia, o no referenciar los autos, es decir, poner autos caratulados tal, número de quick tal, en trámite ante tal juzgado. En ese caso el registro lo que hace es no expedir el certificado por más que uno lo haya pedido con el formulario correspondiente, sino expedir un informe, porque en la parte de atrás nos van a poner sin bloqueo registral. Y esto no nos va a servir a la hora de ingresar nuestra solicitud de transferencia. Bueno, tener en cuenta también que los certificados siempre, tanto los registrales como los catastrales que vamos a hablar ahora, deben estar vigentes al momento del ingreso al registro y que el plazo de vigencia de estos certificados son de 180 días, a diferencia de los que son solicitados para las transferencias por escribano que tienen plazo mucho más breve. Luego, bueno, la DTR nos va a pedir que conjuntamente con la ficha de declaratoria, en caso de que no se haya inscrito la declaratoria previamente, acompañemos los formularios, los SRD, que debemos acompañar un formulario de solicitud de registración por cada lote o unidad que vamos a transferir y debidamente repuesto, es decir, cada SRD va a llevar una ley convenio de 4.70 y un sellado de foja que actualmente está en 6 pesos. Este tema se lo vamos a dejar a la doctora Paulone, que lo va a desarrollar un poquito más cuando hable de partición judicial, para no reiterar tanto los temas. Después, lógicamente, también la DTR nos va a pedir que acompañemos el certificado catastral, que también tiene un plazo de vigencia de 180 días y también tiene que estar vigente, lógicamente, al momento de ingresar el trámite al registro. Y algo que suele ocurrir es que uno se lo pide a un escribano amigo que lo pida y cuando lo piden los escribanos sale con vigencia de 90 días. Ten en cuenta eso, porque puede ser que lo metamos vencido pensando que tiene 180 días y en realidad el certificado fue expedido con un término de 90 días. Y también otro error común que se da en la registración es a la hora de ver el certificado catastral, ver qué número de plano y qué número de denominación de lote tiene el certificado catastral. Porque puede ser que sea un lote que tiene un plano muy viejo, nosotros lo tenemos en el antelado en un plano viejo, y ya sea o porque se volvió a hacer una mensura o porque es parte de una mayor área donde se hizo una subdivisión, un loteo, cambió el plano. Entonces nosotros lo que vamos a tener que tener incorporado en el expediente es un escrito muy sencillo acompañando el plano nuevo y acompañando la descripción conforme al plano nuevo. Entonces ahí nosotros tenemos debidamente relacionado lo que es la descripción anterior del lote que vamos a tener en el antelado, es decir, en la escritura vieja que estamos acompañando, con la descripción del plano nuevo. Esto también es mucho motivo de observaciones en el registro y es bueno saberlo de antemano y también saberlo como si algún día no lo controlamos y se nos pasó, cómo lo solucionamos. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer esta presentación en el expediente, pedir la copia certificada y acompañarla al legajo de copias
que nosotros estamos ingresando. Y bueno, y acá también vamos a tener que pagar el sellado del 6 por 1000, que es la tasa de inscripción registral, sobre la totalidad de los avalúos y acompañar la boleta de API lo más reciente posible. No importa que esté paga o no la boleta de API, sí importa a los fines de ver cuál es la evaluación fiscal que tiene cada inmueble. Y también, lo mismo que dijimos antes, si no llegara a ser al piso del sellado del 360, tenemos que pagar el mínimo de este sellado. Ahora te paso la palabra a vos, Lau. ¿Se escucha? Lau, ¿Se escucha te bien? toca a vos. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, mi intención era hablar un poco de inscripción de partición, que sería ir un poquito más de lo que estaba hablando el doctor Zárate, que es cuando nosotros en nuestro sucesorio tenemos un acuerdo particionario. Es bueno ver o recalcar que puede ser el acuerdo particionario, puede ser privado o judicial. Privado, nosotros no intervenimos, interviene el escribano, o sea, nosotros llegamos hasta la denuncia de bienes y eso pasa en manos, digamos, se hace por vía notarial. A nosotros nos interesa cuando nosotros intervenimos en el judicial. También un error común o lo que abogados no saben es que puede haber una partición total o parcial. Partición parcial es cuando no incluimos todos los bienes denunciados en el acervo, sino algunos. La total es cuando entran todos los bienes. Esa es una distinción, que a veces veo que no es común o no se conoce. Ahora vamos a ver específicamente qué necesitamos para inscribir una partición. Amén de lo que ya yo voy a dar por hecho que para inscribir declaratoria, inscripción de lo que ya se dijo, lo doy por supuesto. Pero ¿qué necesito exclusivamente para inscribir una partición en el legajo? Lo primero es la copia del acuerdo particionario, completa. La aprobación es el auto de aprobación del acuerdo, es pedida obviamente por el juzgado, y el decreto que ordena la inscripción de la partición. Esas son las tres particularidades o fotocopias diferentes para que se dé una idea que voy a tener en la partición. Aparte, bueno, obviamente de la declaratoria de herederos y todo. Después yo voy a tener que agregar los aportes pagos, porque yo voy a tener regulación por esa partición de un 20% más sobre el monto general del sucesorio. Entonces voy a tener que hacer aportes sellados. Eso también tengo que sacar copia, porque voy a tener una nueva regulación. Eso es por un lado. Obviamente, como dijo Sara, te voy a tener que pedir certificados, que tiene que ser el certificado C con bloqueo, como bien explicó Agustín. Y para que ustedes tengan una idea, que a lo mejor a veces no se entiende bien, ¿para qué nos sirve o por qué el registro nos pide que sea un certificado y no un informe? Porque el C produce el bloqueo registral. Y el bloqueo registral es importante porque nosotros, en el caso de inscripción de declaratoria, transferencia por declaratoria o partición, vamos a transferir dominio al heredero. Y nosotros acá necesitamos que el dominio quede paralizado. El bloqueo registral eso es lo que nos da. Nos da como una protección, o sea, una inmutabilidad del dominio por un tiempo determinado, que es la vigencia del certificado. Entonces, a nosotros ¿qué puede pasar en el inmueble? Puede entrar una medida, un embargo. Si yo realizo la inscripción, por ejemplo, de la partición, dentro del periodo de los 180 días, del periodo que me da la ley, esa medida no va a tener prioridad. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con las inscripciones, de que no se nos venzan los plazos. A veces los 180 días pasan muy rápido. En los juzgados se demoran más de la cuenta, entonces hay que tener en cuenta eso. También, como dijo el doctor Zárate, hay que pedir certificado catastral, igual. Yo lo que voy a hacer una mención es que a veces nosotros agarramos el título al momento de hacer la denuncia de bienes. Y ahí leemos la escritura. A veces hay que tener en cuenta que muchas escrituras tienen planos viejos, planos del 40, 50, 60. Y el catastro hace ya varios años que viene dando de baja esos planos. Creo que ahora debemos estar en vigencia los de 60. Creo que planos puede ser, porque va variando año a año y caso concreto. Entonces, si tenemos
nosotros vemos nuestra escritura y vemos que tenemos un plano del 48, por ejemplo, vamos a saber que ese catastral posiblemente nos va a salir mal. Nos va a pedir, eh, eh, nos van a pedir un plano nuevo, verificación del estado parcelario. Entonces a nosotros nos va a dar una idea por qué. ¿Por qué hago remarco sobre esto? Porque esto no va a hacer pérdida de tiempo, porque vamos a tener que llamar a nuestro cliente y decirle que va a tener que hacer un plano nuevo, porque al nosotros tener el catastral rechazado no vamos a poder hacer la transferencia. Y eso nos demanda tiempo y dinero, porque a nuestro cliente le va a salir un costo adicional, digamos, el trámite de poner el agrimensor, un plano nuevo. Eso lo digo porque a veces después, muchas veces pasa cuando pedimos el certificado, ingresamos, pedimos el catastral, rechazado. Y a veces nosotros nos podemos dar cuenta. Por eso también nosotros recomendamos que se haga un estudio de título antes. A nosotros también nos llega al momento, nosotros pedimos a nuestro cliente la escritura, al momento de hacer la denuncia de bienes, pero es bueno pedir una fotocopia, un extracto en el registro. ¿Por qué? Porque a veces hay errores de porcentuales, hay derechos reales inscriptos para un usufructo y nosotros no tenemos. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta recién con el certificado. Y ahí puede haber algún problema o para que nuestra inscripción salga bien. Eso es lo importante. También hay que tener en cuenta si nosotros tenemos una cesión de derechos hereditarios dentro del expediente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a transferir dominio, sea en caso de transferencia sucesoria o partición, voy a tener que agregar en el legajo el original de la cesión de derechos. En el caso de declaratoria simple, no, se puede ingresar una copia o si se hace una mención en la ficha de la declaratoria al final o en el oficio, se admiten. Pero si yo no presento, porque es muy común, la cesión en original inscripta, obviamente, va a salir provisorio. Y también hay que verificar que la cesión que nos da nuestro cliente no tenga reserva de usufructo. ¿Por qué? Porque hay una nueva DTR que rechaza las inscripciones de cesiones con esta modalidad, que a veces se hacía, que hasta hace no mucho se hacía, y que eran comunes. Entonces yo voy a tener en cuenta que puede ser una causal de provisoriedad. También hay que tener en cuenta que la cesión se puede hacer hasta el momento de la partición, porque a veces también eso induce error. Hasta que no está disuelta el momento de, hasta la partición se puede hacer. O sea que ese es el corte. Por más que ya tenga declaratoria de herederos, por más que esté inscripta, por más que tenga denuncia de bienes. Sí, porque hay, a veces se generan dudas sobre eso. Pero eso es bueno saberlo. Y eso que era nuevo, que es una nueva DTR, lo de las cesiones con derecho, con reserva de usufructo, que a veces se hacía bastante. Ahora no va más. Después, bueno, el oficio, obviamente hay que hacer el oficio con todas las formalidades que dijo el doctor Zárate. Lo que yo recomiendo a veces no es poner todas las transcripciones, las resoluciones. Por ejemplo, hay muchos abogados que transcriben la declaratoria de herederos. Eso no hace falta. A veces induce error al registrador, porque el oficio, a mi criterio, tiene que ser algo corto y claro. O sea, poner el objeto, primero obviamente los requisitos formales, la causa, el juzgado, y después hay que ir punto por punto solicitando claramente nosotros qué es lo que queremos. Queremos declaratoria de herederos, ponerlo en punto 1 y así ir paso a paso. Bueno, lo de concuerda ya lo dijo el doctor Zárate. Ahora vamos a ver lo de la SRD, el formulario nuevo de registración. El formulario de registración nuevo, hará 3 años más o menos que está en vigencia. Antes nosotros presentábamos el extracto, lo llenábamos. Ahora tenemos que entrar en el sistema que está relacionado con el del colegio, primero pedir autorización y ahí nosotros vamos a poder hacerlo y el sistema nos va a ir tirando solo qué tenemos que llenar. Pero bueno, a veces se nos puede presentar alguna duda sobre cómo completar el formulario. Está de más decir que el formulario es uno por lote, no puedo agregar varios lotes en el mismo formulario de SRD y es uno por acto. Porque puede ser novedad que nosotros vayamos a hacer la partición, pero puede ser que nosotros junto con la partición vamos a tener que ingresar otros actos, como puede ser una desafectación de bien de familia, que eso va a ir con otra SRD. O sea, no pongan 2 actos en la misma SRD, porque se lo van a rechazar.
igual con lo del lote. Esa SRD, bueno, consta de varios rubros. Al principio tenemos todos los datos de del avalúo, parcela. Ahí nosotros tenemos que llenar lo que es el certificado catastral. Y en el rubro 1 tenemos que completar el acto, que en este caso va a ser transferencia por partición. Tenemos opción, creo, para un subacto. Ahí podemos hacer alguna aclaración que querramos hacer sobre el acto que nos toca inscribir en ese momento. En el rubro 2 vamos a tener el monto. Ahí se pone el monto del avalúo, salvo que en la declaratoria hayamos denunciado otro mayor, que es probable. En el 3, ahí vamos a tener los datos del titular del dominio. Acá van los datos del causante. Y se puede hacer mención de los herederos declarados, ya que esos son los que en verdad van a hacer la transferencia por el tracto abreviado. En el rubro 4 van los titulares, que son los herederos adjudicatarios. Acá no hay que confundirse porque a veces van en forma invertida. En el 4 siempre van a quién recibe el dominio. ¿Quiénes son los herederos que reciben el dominio? En el 5, 6 y 7 van los datos de del dato del inmueble, forma completa. Ahí vamos a tener superficie, linderos, medidas. En el 8, antecedente registral, que es la nota de dominio completa. Acá no hace falta poner las notas marginales, que a veces se ponen, todas las anotaciones marginales no hace falta. En el 9, el certificado de registro con número y fecha. En el 10, los datos del profesional y la causa. Acá hay algunos datos que arrastra el sistema automáticamente por nuestra registración y hay otros que lo tenemos que completar. Y la causa, bueno, nos va a pedir el número de QUIG, datos de resolución, del oficio, del juzgado. Y en el rubro 11 tenemos observaciones. Acá podemos hacer cualquier aclaración que no hicimos en otro rubro. Es como que el registro nos da lugar a que nosotros podamos hacer alguna mención, que a veces es de utilidad porque nosotros queremos hacer alguna aclaración sobre la registración que vamos a realizar. Así que eso es bueno a veces utilizarlo. Esta SRD va a ir con 470 de ley convenio y repone 6 del sellado, como ya lo dijiste. El legajo, lo único que voy a decir es que con todas las formalidades que hablamos, va uno por heredero adjudicatario. O sea, voy a tener que hacer tantos legajos porque eso va a ser como su título, como su escritura. Entonces va a tener cada uno su legajo, planchado con cuerda, como dijo Agustín, se le va a entregar y eso va a ser su título de dominio. No va a tener una escritura, sino que va a tener su hijuela. Por eso a veces es bueno que le prestemos atención, primero a la hijuela y al formulario SRD, porque eso es lo que va a quedar en el registro como folio, respaldo de la transferencia. Si nosotros nos equivocamos, y a veces el inscriptor puede ser que tampoco lo vea, eso es lo que va a quedar en el registro. Tenemos que hacerlo a conciencia, porque, bueno, es algo importante, por más que nosotros a lo mejor no tomamos dimensión. Ahora quería hablar un poco sobre el testimonio ley, que regula la ley 22.172, que es una ley nacional que regula, bueno, la comunicación entre juzgados y se da en el caso, no sé si alguna vez le tocó, es más común de lo que parece, cuando yo tengo un inmueble denunciado en el sucesorio, pero es de otra provincia. Por ejemplo, tengo denunciado inmueble de Rosario y un inmueble de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que librar un oficio de ley que vaya dirigido al registro de Buenos Aires para su inscripción. Y nos puede pasar la contracara, que un colega, por ejemplo de Córdoba, nos contacte porque tiene una sucesión y dentro de esa sucesión tengo un inmueble radicado en Rosario. Entonces va a tener que mandarme el oficio de ley para inscribir. Pueden ser las dos opciones. Entonces, ¿qué necesito acá para yo confeccionarlo? Porque no tiene nada que ver con la inscripción que veníamos hablando. Acá no hay legajo, no hay nada de eso, sino que hay que preparar un oficio de ley que va a ingresar solo, con ciertas formalidades, que lo dice la ley, yo ahora voy a hacer una mención, y eso es lo que se va a inscribir.
tiene una, digamos, una regulación particular. ¿Qué es lo que debe contener este oficio ley? Para que usted tenga una idea si les toca hacerlo. En primer lugar, hay que hacer mención del juzgado y la causa, sí, de juzgado y secretario. En el modelo, creo que ustedes escanearon, ahí hay un modelo de testimonio ley, o sea, algunas vez les toca, pueden usarlo. Ese en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer mención de las partes intervinientes, el objeto y si hay monto, si hay valor pecuniario. En el tercer lugar, hay que hacer mención sobre la competencia, que a veces nosotros acá, a veces en los oficios mencionamos, a veces no, acá expresamente lo dice. Después tenemos que hacer una transcripción completa del decreto, resolución que nosotros queramos inscribir, que sea el objeto de la inscripción. Y si no está claro, el objeto tiene que estar claramente expresado. Después hay que hacer una mención de el profesional autorizado de diligenciamiento. Y acá hay una cuestión, porque puede ser que el profesional autorizado no sea yo, sino que sea otro profesional o un escribano. Entonces, esa persona, ese profesional nos tiene que delegar funciones en una nota, la cual va a ser adjuntado a lo que nosotros vamos a presentar en el registro. O sea que tiene que ser expresamente delegado. Acá como particularidad, el oficio tiene que estar firmado en todas las hojas por juez y secretario. Esto es la causal más común de provisoriedad, porque acá nosotros no lo exigimos, o sea, no se exige para los que vienen de los juzgados provinciales. En cada hoja tiene que estar firma de juez y secretario, recuerden. Y tiene que presentarse en original y copia. Si no hay en duplicado, puede ser una copia expedida por el mismo juzgado, por autoridad competente o por escribano público. O sea que yo voy a tener que tener el original con todas las firmas en cada hoja y la copia. Eso, aparte, si yo lo tengo que mandar a otra provincia, tengo que hacerle el sello de agua, que es la legalización que antes se hacía en la Cámara. Ahora se hace en la oficina de certificaciones con 60 pesos de reposición fiscal. Entonces, cumplido con todos esos requisitos, yo en el caso de que me toque inscribir en otra provincia, con la legalización lo puedo mandar. Y eso es lo que yo voy a adjuntar. Tengan en cuenta que si hay una sesión, también tengo que ingresarla en el original, pero sería el oficio, la sesión, si tengo delegación de funciones y tengo que ingresar una rogatoria, que sería una nota aparte, firmada por el profesional, donde explico qué es lo que quiero que se inscriba y puedo hacer alguna mención del trámite. Eso es solamente lo que ingresa, que es diferente, bastante diferente con lo que nosotros ingresamos acá, que sería el legajo. Y hay que tener en cuenta que el abogado que va a hacer el trámite tiene que estar matriculado en esta jurisdicción. Por eso a veces nos vienen, digamos, para hacer el trámite acá. Ahora voy a hacer una mención de las inscripciones marginales. Puede ser que yo inscribí ya una declaratoria de herederos, pero ¿qué pasa comúnmente? Puede ser que haya una ampliación de la denuncia de bienes, puede ser que aparezca otro heredero, o puede ser que ha habido un error en la declaratoria. Entonces, acá se da una inscripción marginal, que va con legajo, con oficio, pero sin ficha. Sin ficha ni... Entonces acá voy a tener que, las partes nuevas que se agregan, voy a tener que sacar copia. Por ejemplo, en una ampliación de denuncia de bienes voy a tener que sacar copia de la denuncia, de la ampliatoria de la denuncia de bienes, los aportes pagos, sellados, y eso va a entrar en un legajo. Y eso hay que aclarar. Hay que aclarar que la inscripción es marginal. Si yo no aclaro que es una inscripción marginal, es probable que la inscripción me vaya a salir provisoria, porque hay una diferencia. Esa marginal va a ir anexa a la inscripción de la declaratoria original. No es una inscripción que vaya sola. Entonces,
por más que se le va a dar un tomo y un folio, siempre va a depender de la original. Por eso se le llama marginal. Otra cosa que puede pasar es que se agregue un heredero, entonces, bueno, ahí voy a tener que sacar copia de las resoluciones y va a inscripción, tanto como si yo pido una aclaratoria. Por ejemplo, es usual que en las declaratorias de heredero haya un error en el apellido de uno de los herederos. Entonces, te pido una aclaratoria, de eso voy a sacar copia y eso va a ingresar marginalmente a inscripción al registro. Tengan en cuenta que cuando ustedes ingresen el legajo, tanto para cualquier tipo de inscripción y también para inscripciones de subasta, lo que digamos, si yo tengo una resolución y después tengo aclaratorias, modificatorias, complementarias, tengo que sacar copia de todas esas resoluciones y agregarlas, porque si no va a quedar incompleto, va a salir provisorio porque tiene que estar toda. Porque al haber modificado la original, por ejemplo, en una aclaratoria de una declaratoria de herederos, tiene que estar la secuencia completa. Eso a veces pasa, a veces se nos pasa pues uno se olvida. Eso ya lo dije. Y también puede pasar, esos son inscripciones marginales, puede ser que nosotros cuando presentamos una inscripción para una declaratoria, tengamos que hacer otro tipo de inscripción, inscripciones complementarias, digamos. ¿Qué tipo de inscripciones podemos hacer junto con la declaratoria? Puede pasar que tengamos que extinguir un usufructo. Puede ser que el titular registral, que es nuestro causante, tenía un usufructo, ese dominio reservado a nombre de los padres. Entonces nosotros para que el dominio quede pleno en cabeza de él, ¿qué vamos a tener que hacer? Presentar una SRD con copia de la declaratoria de la partida de función para extinguirlo. Eso, bueno, repone 476, ingresa, pero se puede pedir todo junto. Lo que sí son actos y SRD separada, porque a veces en observaciones algunos ponen una reseña de que se solicita la extinción y no, va con SRD aparte porque es una inscripción marginal. También puede ser que el inmueble que nosotros queremos transferir esté afectado a bien de familia o afectación a vivienda. ¿Y qué pasa acá? Si yo no hago nada con ese bien de familia, la inscripción va a salir provisoria, porque yo tengo que decirle al registro si quiero desafectar ese bien de familia o solicitar la continuidad. El error más común es que no se presente la SRD para desafectar o continuar. O sea, va con formulario SRD completo, todos los rubros, pero la particularidad es que también necesito un decreto que lo ordene. O sea, tiene que haber en el legajo, eso anótenlo, porque son pocos los abogados que lo ponen. Tiene que haber un decreto que ordena la continuidad o la desafectación. No basta con que el abogado en el oficio lo manifieste, que a veces ponen. Es voluntad de los herederos continuar con... No, tiene que estar el decreto. Y en el caso que el decreto no esté en el legajo, tiene que estar transcripto en el oficio. O sea, alguna de las dos cosas tiene que estar. O en el legajo la copia o transcripto en el oficio el decreto que ordena, junto con la escritura original porque ahí va a estar la descarga, tanto de la continuidad o la desafectación. O sea, tiene que estar esos tres requisitos, que son anotaciones complementarias, pero que yo los voy a tener que hacer junto con la inscripción de la declaratoria o de la transferencia. No son meramente de la declaratoria, pero lo vamos a necesitar, porque sí o sí, si yo no le digo al registrador qué va a pasar con ese bien de familia, nuestra inscripción de la declaratoria va a salir provisoria. Y si sale provisoria la inscripción del bien de familia, la declaratoria va a salir condicionada a la provisoriedad. También puede pasar que nosotros queramos hacer alguna rectificación de algún asiento. Nos damos cuenta que en la escritura hay un dato que está mal, entonces también se puede ingresar una rectificatoria con SRD. Para hacer una rectificación de cualquier dato va formulario SRD con original de escritura. Y solicitó, por ejemplo, rectificar la superficie. Me doy cuenta que la superficie está mal. Para evitar que haya un problema en la registración, ingreso todo. Ahí se puede ingresar todo junto. Hay a veces legajos que ingresan con un montón de SRD porque se piden muchos actos.
Pero bueno, es mejor que así suceda. Ahora vamos a ver las clases de inscripciones, ¿no? Yo presenté mi legajo, presenté, por ejemplo, una inscripción, una transferencia y voy a la mesa de salida del registro. Y yo ya voy viendo si tiene el papel blanquito, provisorio, observado. Entonces, bueno, puede ser que la registración me salga definitiva, sin observaciones, me voy con mi legajo a la oficina contento, eso es lo mejor que nos puede pasar. Puede ser que la inscripción salga observada. Acá se da para cuestiones, observaciones más leves, digamos. Generalmente es raro que a veces los documentos judiciales salgan observados. Puede ser generalmente porque hay una diferencia en las tasas o en los sellados. Pero acá tenemos que tener en cuenta que no tenemos los 180 días para subsanarlo. No hay plazo de caducidad en la inscripción. Pero sí tengo que ingresarlo para que se inscriba, ¿no? Mirando bien la observación que me hicieron. Otro tipo de inscripción es la provisional. Esta es un poquito más grave, digamos. Acá tengo plazo de caducidad en la inscripción. Tengo 180 días para ingresarla. Si no, la inscripción cae de oficio. Entonces ahí tengo que ver qué es lo que me observaron, reingresarlo en los dos casos, observación y provisorio, ingresa con 470 para transformación, eso no se lo olviden. Y acá tengo el plazo, o sea, yo tengo que reingresarlos en 180 días para transformar. ¿Qué pasa si yo veo que no voy a llegar con el plazo de inscripción? Puedo pedir una prórroga. La primera prórroga se pide sin expresión de causa, digamos. Se pide por nota ante el director, pero siempre tengo que tener en cuenta que la prórroga la tengo que pedir dentro de la vigencia de los 180 días. Si yo lo pido con posterioridad, no me la van a otorgar. Y se puede pedir una nueva prórroga también. Acá con expresión de causa la otorgará o no el director, digamos. Pero bueno, hay que tener en cuenta, a veces se ve mucho que hay declaratorias con plazos vencidos. Es que a veces los 180 días pasan muy rápido y el registro a veces se expide con cierta tardanza, entonces a nosotros nos salen las inscripciones a los 3 meses y contamos solamente con 3 meses para subsanar y a veces no es mucho tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque al caer la inscripción, cae la protección y ahí pueden entrar las medidas. Y después yo una vez que cae, voy a tener que presentar de vuelta todo el legajo y perdí lo que repuse por ley convenio. Por eso es importante a veces ver los plazos, ver también qué observaciones nos hacen para que no salgan rechazadas esas transformaciones, pues hay que tener en cuenta que cuando nosotros ingresamos y se rechaza, el plazo sigue siendo el original, no tengo 180 días a partir del nuevo rechazo, entonces ahí los tiempos se van acortando. Bueno, y otra de las tipos de inscripciones que puede haber es el rechazo. El rechazo, bueno, es cuando es un defecto grave. Acá no en el registro no queda asiento de la inscripción, o sea, no se va a inscribir directamente por ejemplo, la declaratoria. Sí se hace un asiento del rechazo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos interponer algún recurso. Cuando nosotros volvemos a inscribir un documento rechazado, no hace falta que volvamos a reponer, pues como que nunca se hubiese hecho la inscripción. O sea, no hace falta reponer como en el caso del observado y el provisorio. Y otro tipo de inscripción es la condicionada, que a veces no es tan común, pero bueno, era como en el caso que explicaba de la afectación a vivienda. Puede ser que nuestra inscripción surta la suerte de otra inscripción, que puede pasar. O sea, nuestra declaratoria de deuda puede estar condicionada a que nuestra inscripción de desafectación del bien de familia salga bien. Hasta que no se dé eso, no se va a transformar en definitiva nuestra declaratoria de herederos. Por eso hay que ver bien todos los actos que nosotros tenemos que hacer, como puede ser una extinción de usufructo, desafectación de bien de familia, porque todas esas inscripciones van a estar interconectadas entre sí. Si no salen bien todas, va a salir todo condicionado. Y ahora, bueno, quería hablar brevemente sobre los recursos, porque puede pasar que yo no esté de acuerdo con
con la inscripción provisoria o rechazada que me da el registro. Entonces, bueno, como primer medida, que lo cita la ley 17.801, tengo una presentación, una solicitud fundada ante el jefe de la sección. O sea que sería como presentar una nota con los motivos. Eso se va a analizar en la sección misma. Si no, tengo 5 días para presentar el recurso de recalificación. Ese recurso va presentado ante el director del registro. Y bueno, ahí primero el jefe de la sección hace un dictamen, se eleva a dirección y a nosotros nos van a devolver el resultado, el fundamento, que puede ser confirmatorio o que nos denieguen el recurso. Y acá, bueno, la última vía que yo voy a tener va a ser ante la sala primera civil y comercial, no, acá en este caso de Ciudad de Rosario, sino en competencia de sede del registro. Eso va a ser mi última instancia. Pero bueno, lo bueno es que lo que yo quería remarcarles es que a veces es bueno leer bien cuando nos hacen las observaciones o el papel de provisorio, leer bien qué es lo que nos observan. A veces los inscriptores no son lo suficientemente claros, entonces tenemos que leerlos y si tenemos alguna duda, ir a hablar con el jefe de sección o presentar, cuando nosotros ingresamos a inscripción, ingresar una nota con todas las aclaraciones para que ese documento no vuelva a salir rechazado, porque ahí nosotros perdemos tiempo, dinero, porque tenemos que reponerle convenio, y siempre con el riesgo de que nuestra inscripción caiga. Y eso es lo que nosotros a veces no queremos, porque también va a ser trabajo volver a preparar todo el legajo, y es lo que no queremos. Bueno, hasta acá era lo... Sí, o incluso ir a relatoría también antes de ingresarlo, si uno no entiende alguna de las observaciones, todo lo que es relatoría de declaratorias está en el edificio nuevo de calle Corrientes en el 4.º piso, ahí pueden también evacuar algunas Bueno, y la dudas. relatoría también del subsuelo, que es de dominio, pero Ujú. también puede ser. Bueno, espero que le haya servido para la práctica. Quisimos hacer algo bien práctico para tratar de evitar todo. O sea, vemos que el índice de provisoriedad en las inscripciones declaratorias es muy alto. Y bueno, ver cómo darle una solución a los abogados para que podamos entender mejor cómo funciona, a veces qué se nos pide, a veces por una fotocopia que nos olvidamos, tenemos la suerte de que un legajo nos haga provisorio y bueno, a veces da un poco de bronca. No sé, Los primeros miércoles de todos los meses. a las 2:30. A las 2:30 de la tarde acá en el colegio. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, antes de abrir las preguntas, aclararles que todo el material que dieron los chicos va a ser enviado vía mail, así que después si alguno no se anotó, no se pudo inscribir, nos avisa y vamos a pasar toda la documentación por correo electrónico. Bueno, sí, ¿quién tiene preguntas? Que pasamos el micrófono. No, porque es por la grabación. Acá, que nos ayude. Buenas tardes y muchas gracias. Para el caso de... Ay, ¿quién está sonando? Ah, no, allá, no sé. Escucho que suena. Gracias por la explicación, fue rápido, pero puntualmente quería consultar. En el caso de una partición, directamente por acuerdo privado homologado, ¿corresponde hacer todo digamos, la presentación como partición o también partición y declaratoria de herederos? Y en ese caso, si la declaratoria de herederos tiene que estar previamente tramitada antes de la solicitud por la partición. La declaratoria tiene que estar inscripta, pero vos lo podés hacer, inscribir primero la declaratoria y después la partición, pero generalmente ingresa todo junto. Vos inscribís declaratoria y en el mismo oficio vas a ingresar el legajo, las hijuelas, todo, y en el mismo oficio vas a solicitar primero declaratoria de herederos, como bien dijiste, sin la declaratoria inscripta, y
y la partición va a correr la suerte de la declaratoria, como explicaba yo antes. Entonces, y después en un segundo ítem vos vas a pedir la transferencia por partición. Y ahí vos vas a hacer mención de los inmuebles, de los herederos y el porcentaje que se transfiere. Claro. Sí, pero a veces hay abogados por cuestiones, o sea, uno en la denuncia de bienes puede poner el avalúo, el de caja forense, que es multiplicado, pero puede ser que uno le asigne un valor mayor. Vos le podés poner el valor real si querés. Nadie lo hace por una cuestión para no reponer tanto. El que está denunciado, exactamente. El sellado del 6 por 1000 y el 3 por 1000 va por avalúo, no por el monto de caja. Porque eso es un error común o a veces, no sé si antes era diferente, no me acuerdo. Si al principio era diferente, pero siempre recuerden, porque la diferencia ahora no es mayor, o sea, es representativa, es por 20. Entonces siempre las reposiciones que se hagan en el registro es sobre avalúo, sin multiplicar. Ujú. Sí, puede ser Sí. como dijo el doctor Zárate, que el 6 por 1000 generalmente da el mínimo, o sea, nunca llega a ser 360, entonces siempre va al mínimo 360. Si es mayor a 360, va al monto que corresponde, igual que el 3 por 1000. Pocas veces le va a dar también más de 360, pero bueno, puede ser que en alguna ocasión suceda. No sé si tienen otra pregunta. Usted se refirió a el tema de la cesión de derechos. Sí. Yo tenía entendido que la cesión de derechos, una vez inscripta la declaratoria de herederos, no podía hacerse. Digamos, la podía hacer, pero no me la iban a inscribir. Yo le entendí bien y ahora, y incluso porque he leído la disposición técnica registral número 2, y en el mismo texto de la disposición técnica me deja un poco confusa con respecto a ese tema. Y el otro tema que también me deja confusa es el tema de que luego de la reforma del código ya no podríamos hablar de transferencia por declaratoria de heredero, lo dice expresamente. Dice, asimismo, para aquellos casos, bueno, para aquellos casos en que se hubiere publicitado al margen de o los antecedentes dominiales la comunidad hereditaria, mal llamada transferencia por declaratoria. Me genera... Con la nueva reforma del código, antes no se fijaba un punto de, digamos, de corte de cuándo se puede hacer la cesión. Ahora expresamente, no recuerdo el artículo, pero lo dice expresamente que es hasta el momento de la partición. Hay veces que cada registro tiene sus disposiciones. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una declaratoria inscripta y no tengo partición y no transferí el dominio, porque yo si inscribo la declaratoria, como dijo bien el doctor Zárate, ahí voy a tener una publicidad de que hay una declaratoria sobre ese dominio. El dominio no pasa a nombre de los herederos. Solamente va a pasar a nombre de los herederos si yo transfiero el dominio vía sucesión o si yo hago la partición. En un caso voy a tener un condominio, porque yo no adjudico, sino que voy a tener un condominio por partes iguales. En el otro caso yo puedo adjudicar un bien a uno, otro a otro, el usufructo a otro. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Sí. Sí, pero sí. Sí, pero ahí tenemos derechos y acciones, no tenemos dominio.
Claro, porque en el registro, el re... No, dale vos. ahí vos vas a necesitar perfeccionar ese dominio. O sea, vos le estás adjudicando un derecho sobre una obligación personal, vas a necesitar hacer el juicio de escrituración sobre el titular de registro. Claro, sí, sí. Sí, porque no hay derecho real. Vos con en la sesión de derecho o el boleto vas a tener derechos personales, como dijo Agustín. En el, porque es Bueno, así. sí, vos ahí vas a tener que solicitar la mediación. Si el titular registral que firmó el boleto está vivo, se aviene y otorga la escritura, bueno, no habría problema. Con la declaratoria, se inscriben en el registro los boletos, ¿eh? Existe la inscripción de boleto, pero es para otras cuestiones. Si yo inscribo en el registro un boleto con las formalidades que dice el código, es solamente a fines de publicidad. ¿Para qué? Para el que pida un informe o el que vaya a ver ese dominio vea que hay un tercero adquirente por boleto que tiene derechos personales sobre eso. Cuestión de que si lo compra, puede llegar a tener, porque puede llegar a tener también no solamente ese título, sino que tenga posesión. Entonces, pero es a los fines publicitarios. Ahí no hay transferencia, no se constituye el derecho real. Esa es la diferencia. Por eso, o sea, si hasta que vos no tengas el título perfeccionado con el título y modo, el título acá sería la escritura pública, nosotros en verdad no vamos a poder hacer una transferencia sucesoria. ¿Me explico? Por eso aclaré lo que es los boletos, en verdad sí se pueden inscribir, pero no me van a otorgar a mí ninguna transferencia de dominio. Es solamente a los fines publicitarios, porque puede ser que después yo pueda entrar en un concurso, pero es a otros fines, eso es lo que quiero aclarar. No es que no se puedan inscribir, se pueden inscribir, pero no me van a otorgar a mí ningún derecho a los fines del dominio. Bueno, ahí tendrán que ir al escribano con la declaratoria de herederos y se puede transferir a nombre, pero a nombre de los herederos. Claro. No, porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer, mi papá firmó un boleto de compraventa y era el comprador en ese boleto. Mi papá fallece, no logra escriturar. Contacto, logro la escrituración. ¿Qué pasa? ¿Quiénes pueden ser los adjudicatarios, los compradores en la escritura? Los herederos. ¿Qué me va a pedir el escribano cuando yo vaya? Me va a pedir la declaratoria de herederos declarados. Con eso yo acredito que somos los herederos únicos declarados de tal persona y ahí sí transfieren. Pero eso es otro caso. No tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando nosotros. Yo te digo para despejarte la duda a vos cómo opera en la práctica. No es que si esa persona falleció, yo contacto al titular registral, tenemos declaratoria, esa transferencia no puede prosperar. Puede hacerse, pero bueno, tiene que darse todos esos supuestos. ¿Me explico? Mm, Sí, vos sí. denunciás el boleto. Como Sí, derecho de acciones, sí, sí, sí. lo denunciás. El tema es que vos no vas a lograr nunca transferir sobre eso, sobre eso. Sí, sí. Eso es lo que yo estaba explicando. Sí,
Sí. dejando fuera el boleto. Es que si hay menores incapaces, yo el acuerdo lo voy a tener que hacer privado, por escribano público. No, perdón, al revés, lo tengo que hacer judicial, obligatorio. Pero el tema es que yo puedo excluir, puede ser que excluya inmuebles por este tema, que haya, o sea, que tenga derechos personales o porque tengo un problema con el inmueble, por eso tengo el inmueble embargado, tengo el inmueble hipotecado. Entonces voy a dejar fuera ciertos inmuebles denunciados y se van a entrar a repartir sobre, hay sucesiones, como puede haber pasado, que tengan muchos inmuebles. No hace falta que entren todos en la bolsa y dividir todos juntos. Se puede hacer parcialmente. O puede ser que algunos se puedan dejar afuera porque se van a vender. Eso es común también. ¿Para qué voy a partir un inmueble si después lo voy a vender? Ya me puse de acuerdo con todos los herederos y después lo voy a vender. Entonces lo saco del acuerdo particionario. Cuando yo denuncio cuando en el caso más común que fallece la mujer y después fallece lo que vos decías, vos preguntabas. O sea, siempre yo voy a tener que denunciar primero el 100% del que fallece porque se disuelve la sociedad. Después voy a tener que entrar con el 50 por el otro. O sea, yo voy a terminar denunciando el 150. Claro, es que cuánto recibe cada uno. Claro, tengo tres herederos, 33,33. Si tengo cónyuge con... Sí. Sí. Sí, porque es un requisito que lo pide la ficha declaratoria. Ujú. Claro, depende, porque Depende vos podés tener la una porción cónyuge que y dos le hijos, corresponde entonces a cada tenés uno. 50, claro, 25-25. no todos los herederos heredan la misma forma. Y por eso explicaba, porque no, o sea, vos no tenés transferencia de dominio, pero en la inscripción de la declaratoria te habilita la transferencia por tracto. Sí, Sí. sí. Y bueno, y en la ficha y en el formulario SRD. Tiene que estar bien claro cuál es el porcentual que va a recibir cada uno en el rubro 4, como yo decía. O sea, van todos los datos del titular y puede ser, como vos decís, que un heredero reciba el 50 y dos un cuarto, por ejemplo. Que uno le haya comprado la parte al otro. Exactamente. Entonces, y eso hay que verificar a veces, porque nosotros a veces ponemos mal los porcentuales, quedan mal puestos y después cuando hay una nueva transferencia hay que rectificar. Por eso cuando hagan la ficha y la SRD, hay que verificar bien los datos, porque eso es lo que va a quedar plasmado en el registro. No, al expediente. Va suelta como la ficha. Nosotros podemos también sacarle una copia, pero solamente en el caso, expliqué, de inscripción de declaratoria simple. En ese caso puedo ingresar una copia, porque no es obligatorio el original, pero si no el original va suelto, y siempre verificar que tenga la plancha del registro, que quiere decir que el escribano lo haya inscrito previamente en la sección sesión de herencia. Sí. Si hay transferencia, no, No. no.
Sí. Ah, sí, es diferente. Sí, ahora me acuerdo. Sí. No. Sí, en Santa Fe hay algunas cosas que es diferente. Y nosotros acá tenemos otras cuestiones. La posesión. En lo que son derechos hereditarios. Lo que es derecho hereditario solamente está la figura de la cesión. Que ahora el nuevo código, bueno, también incluyó la cesión parcial. Sí. Pero el cedente ya se dio los derechos. Pero ¿por qué vas a ceder si él ya se dio su parte en la cesión? No, pero mi pregunta es si vos ya lo hiciste ceder sus derechos hereditarios, ese ya deja de tener, o sea, va a seguir siendo heredero en el sucesorio, pero a los fines patrimoniales ya no va a tener ninguna injerencia. Solamente van a ir los cesionarios y los herederos que no hayan participado en esa cesión. Y el tracto abreviado es el que nos habilita a nosotros acá la ley. Pero para hacer ese tracto necesitamos la inscripción de la declaratoria. Acá en Rosario, vos me estás diciendo. Ah, bueno, Santa Fe es otra es otra jurisdicción. Demasiado que contestamos por Rosario. No, no, porque ya sé, yo sé que hay una diferencia ahora que vos me lo decís, porque a mí también, yo he ingresado trámite y me han dicho, no, que se hace de otra forma. Pero bueno, no, ya para otra jurisdicción no me animo a recomendarte porque no es mi tema, no puedo. Bueno, hacemos una o dos preguntas más. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Allá. Vos iniciaste las sucesiones juntas, digamos. Sí, sí. El 100 tenés que denunciar. Si tiene la declaratoria inscripta, vos tenés declaratoria inscripto en las dos sucesiones y ella es la única heredera en las dos sucesiones, ella puede vender el 100% por tracto. Claro, está bien, sí, sí, ahora te entiendo. Pero bueno, cuando vos finalicés la última, digamos, la de la mujer, a ella le va a quedar el 100 en cabeza de ella, porque vos me dijiste que el marido no tiene herederos. Entonces, ya cuando vos finalices la inscripción de la declaratoria de la última, a ella vaya a estar habilitada para transferir. Una vez que está inscrita la declaratoria, ahí vos ya tenés habilitada la vía como un dominio común. Podés hacer una donación o una venta. Bueno, una pregunta más y no sé Sí. si alguien quiere y ya cerramos. Es una nota, la primera prórroga es una nota simple, solicitar, es más, no tenés necesidad ni de expresar los motivos. Ahora, si vos vas a pedir una segunda prórroga,
En verdad, es probable que vos el legajo, sí, lo tengas en tu poder, porque a lo mejor vos necesitas, no sé, que pidan una resolución y vos ves que ya está venciendo el plazo y el juzgado no resuelve. Entonces, vos vas a presentar la nota relacionando esa inscripción. Y sí, porque después Sí, lo vas a sí. tener que presentar. Bueno, muchas gracias por la presencia, les agradecemos y el que se haya quedado sin anotar el correo, por ahí está la planilla. Gracias. Gracias, chicos.